el mensaje tras las 5 emociones negativas más comunes. De eso te voy a hablar en este video. Te voy a hablar específicamente de 3 emociones y 2 sentimientos que son percibidos como negativos, que alteran, que te sacan de tu centro, que realmente algunos incluso no los quieren sentir nunca más y tienen la idea de que el camino espiritual implica no sentirlos nunca más en la vida. Te voy a hablar de eso porque es muy importante que comprendamos cómo eso efectivamente opera dentro de lo que es el camino espiritual. Es muy interesante toda esta información. Los mensajes que hay detrás de cada uno de las emociones y sentimientos que te voy a hablar son bastante poderosos cuando efectivamente los tomas para ti y haces algo al respecto. Quédate hasta el final de este video. Recuerda, ábrete a todo lo que este video tiene para ti. Déjame aquí en comentarios, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Yo te leo, te dejo un corazón y vamos compartiendo esto como parte de tu aprendizaje y tu crecimiento personal y espiritual para recibir todo lo que tu corazón necesita. Aquí una frase es fundamental y no sabemos cuál es, así que te invito a que además compartas este video con quien sientas lo pueda necesitar. Quédate hasta el final del video y antes, suscríbete. Si no lo haces aún, hazlo. Quédate hasta el final. Bienvenidos corazones conscientes, ¿cómo están? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. En Caminar en Conciencia estamos entregándote cursos, talleres, retiros para la evolución de tu conciencia desde el corazón. Evolución es crecer, evolución es estar permanentemente creciendo y desarrollándote, y desarrollarte desde el corazón es lo que nos importa en Caminar en Conciencia. Estamos aquí en YouTube entregándote diverso contenido para que puedas ir tomando los pequeños contenidos y las clases. Cada video es una clase que te va a aportar información valiosísima para que tú vayas comprendiendo cada vez más algún aspecto de lo que estamos viviendo día a día. Hoy te voy a conversar acerca del mensaje de las 5 emociones negativas más comunes y te voy a hacer inmediatamente una aclaración. Pues en general las personas hablan de emociones como si fuesen millones de emociones. En realidad hay pocas emociones que son básicas y de ellas se derivan sentimientos. Por lo tanto, en lo específico te voy a hablar de 3 emociones y 2 sentimientos. ¿Y por qué es importante que te haga esta aclaración? Las 3 emociones básicas en lo que es el plano de las emociones de baja vibración o negativas, como comúnmente se les señala, son la rabia, la tristeza y el miedo. De ella se derivan todos una cantidad de sentimientos que pueden estar vinculados y asociados. Entonces, te voy a hablar de estas 3, que son las 3 emociones básicas, y voy a agregar dentro de ello 2 sentimientos. Te puse en el título 5 emociones negativas porque es más fácil así comunicarnos y tú comprender que vamos a hablar de 5 de estas sensaciones que tenemos desde emociones y sentimientos que están influyéndonos durante el día, bastante comunes, por lo tanto vamos a trabajar sobre ellas. Una aclaración que es súper importante con respecto a ello: las emociones son rápidas, temporales, tú sientes miedo y cuando ya ves que no hay peligro, ya se va el miedo, ¿sí? Sin embargo, tú sientes miedo y no sabes si realmente se va el peligro, el miedo ya lo sentiste y lo que empiezas a tener luego es un sentimiento. Y el sentimiento te puede generar aprehensión, te puede generar otro tipo de sentimiento o suspicacias, etcétera, que son ya elaborados y a eso le llamamos sentimientos, ¿sí? Las emociones son temporales, los sentimientos son algunos bastante a largo plazo. Una emoción te va a durar el tiempo que se demoró en generarse la experiencia. Los sentimientos pueden quedarse contigo años, dependiendo de cómo tú estás elaborando esa experiencia, cuándo sucedió y dónde y ahora que estás en este espacio temporal.
Así que hecha esa aclaración que es fundamental, entonces te voy a hablar de un tema que es muy importante respecto de conectar estos sentimientos, emociones negativas con respecto al camino espiritual, con respecto al camino y al crecimiento personal y espiritual. ¿Por qué quiero hacerte esta aclaración antes? Porque una creencia y un mito súper común, bastante común, de hecho, con respecto a el camino espiritual es que las personas espirituales, entre comillas, no debiesen tener emociones negativas. Y como está ese mito, entonces muchas personas que entran en el camino espiritual tratan de no sentir emociones o sentimientos de baja vibración o negativos, porque si no es como que no están siendo correctamente espirituales. Y ahí hay un error que es súper importante y quiero hoy día, pero ojalá soltarlo completamente. Ese es un mito, una mentira y un error en tu camino espiritual. Algo que es muy fundamental de comprender, el camino espiritual, el camino de crecimiento personal y espiritual es en la vida misma, con todos sus bemoles, con la montaña rusa que sube, que baja, que se enrolla, que se etcétera. Es en la vida misma. Es pudiendo tú efectivamente transitar todos esos altos y bajos con todos los recursos que tienes. Y con todos esos recursos que tienes a tu disposición es que vas a ir poniendo a prueba y la experiencia te va a ir dando las características que necesitas poner a prueba. Por lo tanto, rechazar o evitar estas emociones y sentimientos negativos no te va a ayudar en nada a tener un mejor camino espiritual. De hecho, te va a alejar de él porque va a hacer que no sea genuino. Y esa es una cualidad muy fundamental en todo camino espiritual. ¿El camino espiritual es genuino o no es camino espiritual? Así de simple. Si el camino espiritual no es genuino y estoy tratando de detener la experiencia que estoy sintiendo y estoy tratando de elaborar, estoy usando mi mental y el mental está queriendo y generando juicios respecto de eso negativo que supuestamente no tengo que sentir y todos esos juicios te van a llenar de otras creencias mentales y te van a empezar a rigidizar tus creencias y eso nos aleja de todo camino espiritual genuino. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos que en la espiritualidad, en el camino espiritual, sí se sienten y se vivencian emociones negativas o de baja vibración, como a mí más me gusta decirles. Dicho eso, es muy importante que podamos normalizar esto, porque a mí, en mi proceso en el que estoy acompañando a diferentes personas en las sesiones privadas, en todo lo que es su camino espiritual, muchas personas llegan con este rollo de es que no tengo que enojarme porque yo quiero estar más espiritual, es que yo estoy demasiado triste y eso me saca de mi centro. Stop. Si estás tú en esa situación, lo primerísimo más importante que necesitas saber, el camino espiritual, cuando tú decides entrar en el camino espiritual, es un camino primero propio, absolutamente personal, intransferible, nadie lo puede caminar por ti y necesita ser, como te decía hace un rato, genuino, verdadero. Estoy viviendo un proceso doloroso, me duele. Estoy viviendo un proceso que me da rabia, siento rabia. Estoy viviendo un proceso que es triste, siento tristeza. Eso es ser genuino, eso es parte del proceso del camino espiritual. El que tú vayas incorporando recursos espirituales, energéticos, emocionales, mentales y etcétera, que te ayuden a transitar de mejor manera cada experiencia inundada de estas emociones o de estos sentimientos, es lo que te va a ayudar a transitarlo a mayor velocidad o eficiencia y salir más rápido de él. Sin embargo, el camino espiritual es un tránsito con altos y bajos, una gran montaña rusa que tiene distintas emociones y necesitamos vivirlas todas.
sin excepción. Lo importante es que vayas avanzando, incorporando recursos que te permitan ir tomando esa experiencia sin rechazarla. Algo que es muy importante y que necesito decir en este video es que cada vez que tú estás en la situación de rechazo, y ojo con esto, de rechazo de un sentimiento como el enojo, como el temor a algo, como cuando tú estás en rechazo de una emoción o sentimiento porque es negativo, lo que vas a estar realizando es potenciando ello y por lo tanto aumentando la probabilidad de una experiencia efectivamente cargada aún más de esos sentimientos y emociones. Por lo tanto, ojo con ello. ¿Y por qué sucede eso? Porque todos estamos atravesados por todas las leyes universales y cuando yo estoy enfocándome en una polaridad que, por ejemplo, quiero ser positiva y no estar en lo negativo y sin embargo estoy viviendo algo negativo que es fuerte, que es doloroso, que puede enojar o tener tristeza y lo rechazo y me voy a fuerza al otro polo, lo que voy a estar diciéndole energéticamente es generando una tensión aquí que inmediatamente va a llevar el péndulo hacia el otro lado y el golpe va a ser un poquito más fuerte para que lo sientas y puedas entrar en la experiencia y decir, ok, sí estoy enojada, triste o lo que sea que te esté pasando. Porque así funcionamos, así funcionan las leyes universales y es parte del cómo es que nosotros estamos transitándolo para que vayamos comprendiendo cada vez más nuestra experiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos comprender con respecto a esto? Primero, el camino espiritual tiene emociones positivas y emociones negativas, emociones de alta vibración y emociones de baja vibración, y todas ellas son parte del camino espiritual genuino y necesitas vivenciarlo a concho tal cual es. Solo así va a ser un camino genuino. Evita rechazar las experiencias negativas. ¿Y por qué evita rechazarlas? Porque si las rechazas, las acentúas. Si las vives, experimentas más rápidamente lo que necesitas mirar y puedes recibir con mejor posibilidad el mensaje del cual te voy a hablar, porque de eso se trata este video. Algo que es importante y aquí algo fundamental. Yo sé que algunos ven el video para ver dónde voy a decir finalmente el mensaje. Escúchate todo esto. ¿Por qué? Porque eso te va a dar el contexto necesario para comprender el mensaje. El mensaje requiere de que tú no estés en rechazo, requiere de que estés en la total apertura de lo que la experiencia te está aportando. Algo que es súper importante y es que muchas veces está esto de si eres espiritual no puedes sentir emociones negativas. Es como hay como una conceptualización de que las personas espirituales no debiesen estar sintiendo emociones de baja vibración o negativa. Siempre voy a recordar una escena que estaba en la casa de una amiga, compañera de universidad de mi marido. Mi hijo era pequeñito, era bebé, yo creo que todavía estaba él pequeñito, no sé si estaba en ese momento ya nacida mi hija Marisol, creo que no. Y estábamos en el patio de su casa y de repente algo sucede y Martín insiste y esos típicos berrinches de cabro chico y no sé qué, y la cuestión, y yo me vino una desesperación así como que incluso necesité patear así como el suelo. Y esta amiga me mira y así como con los ojos de huevo frito me dice, pero Claudia, yo nunca me imaginé algo así de ti, tú eres tan espiritual, zen, etcétera. Y fue así como, ¿what? Así como para mí, en mi experiencia fue como, ¿what? ¡Hey! Soy humana, soy humana. Y me pasa muchísimo también con personas con las cuales trabajo a nivel de procesos de evolución de conciencia y espiritualidad, que cuando me ven enojada dicen, wow, yo no sabía que te enojabas. O cualquier cosa que me pase desde, oh, tú también te enfermas. Sí, me enfermo. Yo también estoy viviendo y caminando mi propio camino espiritual y está
llenito de emociones de diverso tipo y de diversos colores, y por lo tanto soy también parte de este tránsito. Y también me enfermo, también hay cosas que no las veo o no las tomo y entro en todo lo que implica este tránsito. Una característica importante respecto de la entrada al camino espiritual es que muchas personas piensan que entrar al camino espiritual es entrar a un mundo de colores, ¿sí? Un mundo Bilzipap, un mundo absolutamente color de rosas, etc. Y la verdad es que cuando tú entras en tu camino espiritual, entras con la necesidad de ir rectificando los propios procesos que tienes guardados en tu corazón. Por lo tanto, no es un camino de Bilzipap. Inmediatamente empiezas a soltar todo lo que se requiere soltar y ahí vas a estar mirando todos esos enojos reprimidos, todas esas tristezas, todos esos miedos que han estado ahí guardados por mucho tiempo, y por eso se hace tan complejo que realmente las personas hagan un camino espiritual genuino. Muchas entran en rechazo, muchas se quedan en el mental, desarrollan un ego espiritual que se queda ahí y tienen una vida paralela con respecto al trabajo espiritual y con respecto a la vida cotidiana. Y esa no es lo que se busca en el tránsito del camino espiritual. La vida y el camino espiritual es siendo todo lo que eres aquí y en la quebrada aquí, en toda área y en todo aspecto de tu vida. El camino espiritual es estar absolutamente fuera del closet espiritual, como le llamo yo, y es transitar todo lo que estás comprendiendo en todo momento. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer el mensaje de estas emociones y sentimientos? Porque cuando estás sintiéndolo te va a permitir tener un recurso muy efectivo para que tú puedas apaciguar la emoción o sentimiento y puedas con tranquilidad mirar qué es lo que se requiere para avanzar más rápido, salir del espacio emocional o del sentimiento cuando sobre todo es negativo. A veces solo requiere tu conciencia del mensaje que esa emoción está trayendo a ti. Por lo tanto, vamos a revisar ello y vamos por cada una. Siempre esto dentro del contexto de toda esta explicación que te he dado. La rabia. La primera, la rabia la sentimos cuando estamos en la necesidad de mirar algo que es importante. Si yo me enojo porque alguien tiró un papel en la calle y me enojo genuinamente con esa persona y despotrico sapos y culebras, entonces me entero. Oh, para mí es importante la calle limpia, para mí es importante que las personas tengan esta conciencia. Si para mí es importante, comprendo que para él no. Entonces, si para mí es importante, puedo decidir una acción respecto de ello. ¿Qué hago yo? Voy y recojo ese papel. No necesito mostrarle nada a él, no, para mí es importante. Cuando yo reconozco que algo es importante para mí, puedo tomar decisiones evolutivas que tienen que ver con mi proceso y no con el proceso de los otros. El proceso de los otros tiene su propio ritmo y lo respeto, ¿sí? La rabia es para que veas que es importante. Ese es el mensaje de la rabia. La tristeza. La tristeza tiene como mensaje la reflexión. La tristeza viene a ti para que reflexiones y puedas mirar con tranquilidad, observar y decir, wow, aquí está sucediendo esto y esto otro, aquí. Recuerda, la tristeza y la rabia, como digo yo, son uña y mugre, poto calzón, como quieras llamarlo, son muy conectadas. Muchas veces una persona que desde la rabia se va a la tristeza, desde la tristeza se va a la rabia. Por lo tanto, aquí la reflexión que te invita a la tristeza es a que mires con distancia, que tomes distancia y que observes. Lo que te puso triste también te está diciendo que ahí hay algo importante, pero te puso triste para reflexionar, para poder identificar qué es lo que en ti está sucediendo. El miedo llega para que te enfoques en todo lo que en ese minuto necesitas. El miedo busca tu foco.
El miedo busca que tú tomes todos los elementos del contexto y puedas enfocar tu energía. El miedo lo que te está trayendo como mensaje muy importante es: no todo tienes que prestarle atención. En este momento tienes que enfocar tu energía en lo importante, en lo que te tiene hoy día como propósito. El miedo enfoca tus propósitos. Y algo que es súper importante, el miedo está siempre muy presente, es una de las emociones más presentes. Todos los días podemos sentir miedo a algo. Si, por ejemplo, el miedo está asociado al temor a hablar por teléfono con alguien, por ejemplo, te invento algo súper simple, entonces lo que me está mostrando ese temor a hablar con alguien, me está mostrando: enfócate en el propósito, enfócate en tu objetivo, enfócate. Cuando uno se enfoca en el objetivo, entonces el miedo, si bien está ahí presente, igual te permite avanzar. Enfócate es el gran mensaje del miedo. El miedo es una de las emociones que desde el sistema límbico actúa también para el huir o protegerte de algo, ¿sí? Sin embargo, si bien esa es una reacción límbica inmediata, espontánea de tu cerebro emocional, el miedo igualmente te va a traer el mensaje de enfócate. Porque de hecho, si tú sientes miedo porque sientes que algo está ahí que te puede perseguir, el miedo te va a dar un foco rápido a decir: esto implica que tengo que huirme, esto implica que tengo que esconderme. Te enfoca, y ese es el gran mensaje del miedo. Elegí dos sentimientos que son los más comunes que me he encontrado y a los cuales las personas le tienen especial interés respecto de las emociones o sentimientos como negativos. El primero que elegí es la envidia. La envidia es un sentimiento que trae un tremendo mensaje. El mensaje que trae la envidia, cuando tú la sientes o cuando la sientes que viene hacia ti la envidia te está mostrando que algo estás logrando. Y si te estás sintiendo eso, si estás sintiendo envidia tú de alguien más, te está mostrando que eso es algo que quieres lograr. Si alguien está sintiendo envidia de ti por algo que estás logrando, entonces el gran mensaje es: lo estás logrando. Bien, vamos por esa victoria. Y la otra sentimiento que elegí es la frustración, porque es muy común y lo que está diciéndote la frustración, el gran mensaje de la frustración es: estás aprendiendo. Y ese mensaje es muy poderoso. Imagínense si todos los niños recibieran esta educación emocional respecto de la frustración. ¿Te frustraste? Bien, significa que estás aprendiendo. Significa que ahora puedes darte cuenta en qué te equivocaste y cómo lo quieres hacer para intentarlo otra vez. La frustración trae el gran mensaje de que sí lo estoy intentando, sí estoy aprendiendo, y es muy poderosa cuando efectivamente recibimos su mensaje. Así que te dejo aquí estas 5 posibilidades de 3 emociones y 2 sentimientos que son de baja vibración, que son negativos, que te pueden alterar y que te pueden ahí entrar en una alteración de la fuerza y quitarte la paz interior. Mientras más rápido identifiques y reconozcas que estás sintiendo eso, entonces vas a poder manejarlo mejor. Si ya lo reconoces, entonces puedes usar recursos para poder identificar qué hacer. Para eso, lo primero, mi recomendación es: toma el mensaje que tiene ese sentimiento, esa emoción, porque te va a dar mucha mejor posibilidad de cualquier recurso que uses para liberarlo sea más efectivo. Así que te dejo esto, espero que te sirva, y por favor, este video, el gran mensaje que tiene es: la espiritualidad también se vive con altos y bajos, y hay emociones, sentimientos que a veces nos van a alterar, nos van a sacar del centro, y necesitamos ver cómo recuperarlos, y los mensajes que hay detrás de las emociones negativas son claves. Déjame aquí en comentario qué es lo que más te ha costado respecto de las emociones negativas en tu vida. Te leo y vamos a ir compartiendo. Si aún no te suscribes al canal, te invito a suscribirte
y que pinches la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que estamos publicando. Te cuento que en Caminar en Conciencia estamos permanentemente con cursos, talleres y retiros. Hoy estamos con todo lo que es el retiro de Amaris, el despertar de Amaris, la nueva humanidad. Abril 2024 es nuestra nueva fecha, es un retiro exclusivo, muy exclusivo. Estamos aquí hoy día entrando en esa posibilidad de ser el ser humano que la nueva humanidad necesita, y para poder ir a Amaris hay que hacer un proceso previo para poder conectar con esas cualidades que se requieren para todas las activaciones que realizaremos durante el retiro. Te dejo un enlace aquí abajo para que, si quieres información de Amaris, nos dejes tus datos en un formulario y así vamos conectándonos y te vas enterando un poquito más de todo lo que estamos haciendo en Caminar en Conciencia. Tenemos muchos cursos que puedes ahí acceder de distintos niveles económicos, valores o precios o inversión, así que ahí puedes contar con lo que puedes partir con lo que para ti te sea más cómodo. Te dejo un abrazo grande. Nos vemos mañana en otro video.